en los espacios que cuando estuvimos realizando los repasos o los espacios personalizados tanto en el turno de la tarde. Me parece que uno de los puntos importantes que ustedes tienen que entender, más allá de todo el desarrollo teórico que hace la materia Escuelas, Corrientes y Sistemas, es lo que veníamos diciendo, el programa de la materia, Escuelas, Corrientes y Sistemas, visión, estudio histórico, historiográfico de cómo se originó la psicología, de cómo se fue estableciendo y desarrollando, de cuáles son las diferentes ópticas, posturas, escuelas y de cómo es el desarrollo actual o cuáles son los debates de la psicología contemporánea actual. Me parece importante repetir esto cada vez que uno vamos empezando, porque decir, ¿cuál es el desarrollo de la psicología actual? Bueno, empezamos por el final, digamos. Comenzamos hablando de los debates actuales de la psicología contemporánea en la unidad 1. Esto que yo comencé hablando acerca de la mirada del recorrido historiográfico, que son las visiones que hay en la unidad 2, las diferentes posturas, las diferentes maneras de hacer historia de la psicología a través de la historiografía o de la sociología del conocimiento, y nos vamos a empezar a meter, a esta altura ustedes ya tienen que tener absolutamente casi todo leído, de cómo fue el recorrido de la psicología en la Argentina. Ya hicimos como un paneo general en estos espacios, pero están los teóricos disponibles de cuáles fueron las fechas o dónde se fue estableciendo, cuál es el hito considerado por los libros, que lo cual puede tener como mucha discusión si lo hablamos en términos historiográficos, si fue un hito, qué pasó con la creación del primer laboratorio de psicología de UNS. Bueno, ahora nos vamos a meter más en qué pasó en Argentina, cómo se desarrolló la psicología en Argentina, cuándo se inició, qué es lo que había, cuáles fueron las personalidades más importantes, cómo se fue estableciendo la psicología. Insisto que damos como un paneo general como para que ustedes tengan una idea y lo complementen con los teóricos de la materia. Hay dos textos en la unidad 3, el texto de Dagfall y el texto de Klavenbach. El texto de Dagfall reúne como dos tipos de periodizaciones, o dos subperiodizaciones, vamos a llamarlo como ustedes quieran. Tenemos dos periodos a los que llaman periodo preprofesional y periodo profesional. Esta también es una subdivisión que hace Hugo Besetti, que es otra persona que se encarga de estudiar lo que es historia de la psicología, y comienzan diciendo que podemos dividir la historia de la psicología en la Argentina en un periodo de una psicología sin psicólogos, ¿sí? En una donde comenzaban a aparecer esbozos de lo que era la psicología, pero no estábamos ante un personal específico que se autorizaba a hablar de esta disciplina. Como ejemplo podemos poner, bueno, ya vamos a hablar de cuestiones más en Argentina, pero es como que los llevo a que piensen esto de la psicología sin psicólogos, a retomar Danzinger, a ver qué es lo que había cuando comenzaron esos contextos de experimentación. Danzinger habla de un concepto que me gusta mucho, que es la hibridización del rol, de decir, al principio había otras personas que empezaron a practicar psicología, practicar es un término, no sé si está bien usado, pero es un término que voy a poner yo, es decir, personas comenzaron a hacer psicología experimental, pero no eran psicólogos. Comenzaron a delinear lo que luego iba a ser una profesión, lo que luego iba a ser diferentes líneas de investigación, pero lo hicieron desde otras disciplinas. Filósofos, fisiólogos, no psicólogos. Luego hablamos de un periodo profesional, ¿no? En este periodo profesional estamos hablando cuando surge la carrera, cuando empieza a ver esta emergencia de un rol del psicólogo, un rol que si bien había surgido, no estaba como muy claro y no tenía como
mucho sustento deontológico de cuál iba a ser sus prácticas, de cuáles iban a ser sus incumbencias y de hasta dónde iba a poder practicar su profesión, ¿no? Eso ya después lo vamos a hablar más adelante. Como digo, la formación universitaria, las competencias específicas, las preferencias teóricas, estas cuestiones que se retoman en el texto de Klappenbach. En un determinado periodo había como una puja, una competencia entre decir, el médico era el psicoanalista, el psicólogo que ahora surge puede practicar psicoanálisis, ¿sí? La relación con otros especialistas, como con el psiquiatra. En estos días también pensábamos eso, de ver como cuando surgió el rol del psicólogo, nos encontrábamos a lo mejor como con un paralelismo de lo que pasa con el rol del acompañante terapéutico. Era un auxiliar del psiquiatra. Me refiero que hay discusiones de dónde ubicamos hoy en día al acompañante terapéutico, como lo había cuando surgió el rol del psicólogo. Este periodo profesional se inicia a mediados del siglo XX y llega hasta la actualidad. Por un lado tenemos esta periodización en la Argentina, Dagfall, Klappenbach, y por el otro lado tenemos en el mismo texto, esto que él habla de la breve historia de la psicología en Argentina, que la divide en 5 periodos. El nacimiento de la psicología en la Argentina, positivismo y negación, de 1896 a 1925, la reacción antipositivista, psicología y filosofía, de 1925 a 1943, las psicologías aplicadas, psicotecnia y orientación profesional, 1943-1955, la invención del psicólogo, psicología y psicoanálisis, 1955-1966, el psicólogo como psicoanalista, la recepción del lacanismo. Estos 2 últimos periodos después son los que nos llevan al texto de Klappenbach, en donde se va a hablar de qué fue lo sucedido o en esta emergencia del rol del psicólogo como psicoanalista, cuáles eran las posiciones que entraban en discusión. Rápidamente, ¿qué es lo que pasaba con el nacimiento de la psicología en Argentina en este periodo denominado positivismo y negación? ¿Cuáles eran las figuras? ¿Cuál fue la figura clave según estos autores? José Ingenieros se habla de que fue la figura más relevante en este periodo, donde se desarrolló una psicología biológica con una fuerte impronta en el evolucionismo. La psicología era una ciencia natural, estaba relacionado, a lo mejor si lo podemos pensar, con cómo era considerado, cuáles fueron los antecedentes a nivel mundial. No había una profesionalización, pero sí empezábamos a pensar en la aplicación de la ciencia psicológica a ciertos problemas. Se promovía una psicología no clínica ligada al ámbito de la educación, surge a finales del 19, ligado a lo que en ese momento se llamaba el proyecto de la generación del 80, y a la fundación de la Argentina como el Estado moderno y la nación unificada. Hay un dato importante que el otro día dije cuando hablábamos en las clases de la tarde, pero no lo mencioné recién, que cuando se hacen distintas periodizaciones de historia de la psicología, los historiadores hablan de relacionar los hechos importantes con sucesos, ¿no? El ejemplo que yo daba es, por ejemplo, Lucía Rossi, que es una de la titular de Historia de la Psicología de la UBA, habla de relacionar la periodización de la historia de la psicología con los diferentes momentos de la política. Y en este caso nosotros vamos a hablar de Dagfall, en donde relacionas con algunos hechos científicos y o académicos y con figuras que marcaron los periodos. Cuando finaliza este periodo, finaliza con el fallecimiento de José Ingenieros en el 1925. ¿Qué surge después de esta psicología filosófica positiva? Después de esta psicología natural, viene esta psicología filosófica. Antes hablábamos de José Ingeniero, ahora hablamos de Bergson, principal influencia de la psicología en este periodo. Hablamos de una reacción antipositivista. Aquí hablamos de
de decir que no todo podía reducirse a su dimensión natural, empiezan a tomar preponderancia, relevancia la noción de conciencia, de experiencia subjetiva, donde antes estaba la experimentación y la observación, ahora importa la comprensión y la interpretación. Empezamos a pensar, a tratar de vincular la psicología con los procesos filosóficos generales. Habla de una psicología casi apadrinada por la filosofía. Empezamos a hablar de lo que son las subjetividades, preocupaciones de los sentidos, valores, creación, vida, ética. Otra de las divisiones, luego de finalizar esto, recuerden que venimos hablando de psicología como ciencia natural, venimos hablando de filosofía, ahora vamos a comenzar a ver lo que son las psicologías aplicadas a la psicotecnia y a la orientación profesional. Esto también va a estar muy relacionado con lo que ocurría a nivel contextual, a nivel país, en este periodo, en donde hablamos que las industrias incipientes tenían la necesidad de un tipo de mano de obra mejor formada, más motivada, de tal modo cómo se hacía elegir una profesión, cómo se hacía elegir a la persona, comienzan como las nociones de lo que es la selección de personal. En ese marco comienza a tener importancia lo que es la orientación profesional y la psicotecnia, psicología aplicada, como recién dije. La escuela se transformaba en una herramienta crucial. La educación necesitaba incorporar la utilización de las técnicas innovadoras. En este periodo comienza a tener como mucha importancia cuáles fueron las demandas del medio, cuáles fueron las demandas del contexto que hicieron que la psicología que venía trabajando de una manera filosófica se replegara hacia lo que era necesario en ese momento, que era, la industria está pidiendo ciertas características de un personal. Bueno, ¿cómo hacemos o cuáles son las herramientas desde la psicología que va a permitir adecuar o afinar esta herramienta? Y ahí es cuando tiene origen lo que es la psicotecnia y la orientación profesional. La escuela secundaria se encargará de la formación técnica para formar mano de obra, suministrar herramientas a los jóvenes estudiantes del secundario para facilitar su formación. Los docentes comenzaron a utilizar la psicología como test. Luego de este periodo comienza la invención del psicólogo, psicología y psicoanálisis, 1955-1966, donde un periodo donde hay una renovación social y cultural, donde las universidades incorporaron profesores y empezaron a modernizar sus planes de estudio. Entre el 57 y el 59 se crearon las carreras de psicología en 5 universidades nacionales. Es ahí donde inicia la historia de la psicología como profesión. De la psicología como profesión y la psicología como disciplina. El psicoanálisis se inserta en distintos ámbitos, deja de ser solo algo utilizado por los médicos. Hablan de que era una cuestión bastante elitista, que no todos practicaban psicoanálisis, sino estaba vinculado a las élites. Y esto les permitía insertarse en diversos ámbitos, desde los hospitales públicos hasta las carreras de psicología. Aparece la orientación clínica de la psicología. Acuérdense que recién en el repaso que hicimos hablábamos de ciencia natural, ciencia filosófica, hablamos de psicología orientada a la selección de personal, y ahora estamos hablando de la psicología clínica. Pero ¿qué es lo que pasa? Recuerden cuando yo comencé este relato de decir, bueno, cuando hablamos de la psicología del periodo profesional o de la psicología con psicólogos, como ustedes quieran llamarlos, sí, surge un rol del psicólogo luego de la creación de las carreras, pero un rol un poco en el aire, para decirlo de alguna manera, porque estamos hablando de prácticas sin sustentos legales, ¿sí? Los autores o los textos hablan de que esto estaba regulado por el Estado, pero que también dependía de la política, de cómo se iba desarrollando en ese momento la política del país. Según la legislación, era como un ejercicio ilegal de la medicina, ¿sí?
Recién en 1985, miren, estamos hablando del 1955 al 1966, y recién en el 1985 comienzan a ser reconocidos las incumbencias del psicólogo a nivel nacional. En 1962 se crea la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, como personalidades importantes que los autores hablan en este periodo, hablan de Uttelman, Bernstein y Gino Germán. Último periodo denominado, el último periodo de la periodización hecho por Alejandro Dagfal, habla del psicólogo como psicoanalista, la recepción del lacanismo, en donde hay una alianza entre lo que es la psicología y el psicoanálisis, en donde hay una influencia de la fenomenología existencial, la salud mental, el psicoanálisis inglés y la tradición francesa. El psicoanálisis supera al resto de la psicología. No sé si supera, pero yo lo llamaría como una hegemonía. Hay un nuevo rol profesional del psicólogo, psicoanalista, pero orientada a lo propuesto por Jacques Lacan. Y hay un pasaje entre lo que es una psicología analítica, existencialista, y el estructuralismo francés, que pretendía reemplazar a la psicología por el psicoanálisis. Es como que en ese momento hablamos de un rol un poco más consolidado, pero un rol absolutamente inclinado, orientado hacia la práctica del psicoanálisis. A grandes rasgos, es una descripción de las personalidades importantes, de lo que ocurrió en cada periodo, del texto de, del texto de Dagfal. Dentro de lo que es, no me acuerdo cómo es el nombre de la unidad, pero me parece que de la unidad 3 del programa de escuelas, corrientes y sistemas, creo que es Historia de la Psicología en Argentina. Recién hicimos como un breve repaso de cuál era el panorama según esta periodización expuesta por Alejandro Dagfal. Otro de los textos que hablamos esta semana de un texto bastante denso en cuanto a contenido, es el lugar del psicoanálisis en los debates del rol del psicólogo. Miren, estamos hablando de 1960 y 1975, y vamos más o menos con estos últimos periodos de Dagfal, en donde hablamos de la invención del psicólogo, psicología y psicoanálisis, y el psicólogo como psicoanalista, la recepción de Lacan. Bueno, este texto comienza haciendo un recorrido de cómo se construyó, digamos, de cuáles fueron las fuentes primarias. Me parece que no es importante detenernos en eso, porque nos estaríamos metiendo en lo que es la metodología de la historia de la psicología, sino vamos a hacer un breve repaso de lo que es el contenido. ¿Qué habla este texto? ¿Qué había en los primeros años? Carrera de psicología marcada por orientación. ¿Qué había en los primeros años luego de la invención de la carrera? Carreras de psicología marcadas por orientaciones teóricas y perfiles pluralistas. Había como diversas teorías de la personalidad. 3 corrientes hablan los autores que se podían identificar: filósofos liberales, psiquiatras y psicoanalistas. ¿Cuál era el perfil profesional de aquellos primeros graduados? Que ya vamos a ver cuál era la importancia de los primeros graduados, que fueron los que fueron forjando las características y delineando las características de la profesión. Insisto, formación en el campo clínico, pedagógico y laboral, especialistas en los aspectos técnicos científicos de las especialidades propuestas. A excepción de esto que estoy nombrando, era en la Universidad Nacional del Litoral, donde Bernstein orientaba la carrera en una dirección psicoanalítica. Esa orientación de la carrera comenzaría a ser igual a esto propuesto por Bernstein en la Universidad Nacional del Litoral, posterior a los años 60.
comenzamos a hablar de una hegemonía psicoanalítica. Acuérdense que lo vimos recién en los textos en el texto, perdón, de Dagfal en los últimos dos periodos. Cuando se consolida, a finales de los 60, en todas las carreras del país, menos en la Universidad Nacional de Cuyo, el psicoanalista ejerció una influencia decisiva sobre el psicólogo de la facultad, y acá comienzan a tener importancia lo que son los primeros graduados de las carreras, ¿sí? Enfatizan la búsqueda de lo que son las claves de delinear este rol que se encontraba como medio en el aire, digamos, o como medio en el aire o con poca capacidad en su campo de acción. Poca capacidad por desconocimiento me refiero, ¿no? Hoy en día verán que no es lo mismo, bueno, nos metemos en otra discusión histórica, pero en lo que es un graduado hoy en día con la cantidad la cantidad de campo de acción que tiene, la cantidad de escuelas que puede elegir, los diferentes ámbitos de aplicación de la psicología, lo que eran estos primeros graduados. Eve Friesen, graduada en Rosario, fundadora de la Escuela de Psicología Clínica de Niños. Isabel Calvo, Buenos Aires, organizadora del Centro de Investigación y Asesoramiento Psicológico. Después de 1966, sería reconocida por la búsqueda de un perfil más claro del rol profesional del psicólogo. Retomo esto de la importancia. Hablan de que este periodo tuvo como un debate en relación a esto del rol, con la novedad de la preparación, la ambigüedad en la formación universitaria, la amplitud de las nuevas técnicas en esta disciplina. Esto nos daba como resultado un campo de acción impreciso, lo que llevó a un debate. Los debates siempre se van a encontrar impregnados por el clima político alrededor del país en el momento que se dio eso. ¿Qué es lo que había al comenzar este periodo? El debate del rol originado por la urgencia de clarificar una nueva profesión. Y lo que querían hacer era diferenciar el rol de lo que era el rol del psiquiatra. Esto fue cuando comenzó. Al promediar este periodo, había un debate acerca de la función de compromiso que les correspondía a los profesionales, que esto iba a llevar a una transformación política y social, aceptar este nuevo rol del psicólogo. Comienza un debate, entre el ejercicio de la psicoterapia y el psicoanálisis, que eran como dos caminos en las funciones que tenía este nuevo rol emergente. En 1959, la tercera conferencia argentina de asistencia psiquiátrica, se abordan los títulos habilitantes para el estudio y el tratamiento del enfermo mental, excluyendo a los psicólogos. ¿Cuáles eran los ejes de referencia? La conferencia considera que deben ejercer psicoterapia únicamente los médicos. Miren, o sea, no había lugar para los psicólogos. Los psicólogos pueden solo colaborar con el estudio e investigación de la personalidad. No obstante, pueden actuar en equipo bajo la dirección responsable de los médicos. 1959, considerando al psicólogo como un auxiliar de los médicos. No tenía ningún tipo de autonomía para poder ejercer la profesión. ¿Qué es lo que significa esto que acabo de mencionar? La limitación del rol del psicólogo en el ámbito psiquiátrico, donde se hablaba de, bueno, para decirlo de alguna manera, el psiquiatra sabe un montón, pero el psicólogo tiene limitaciones para poder ejercer la profesión. Dichas limitaciones se sostuvieron durante los primeros años del 60, y a mediados de los 60, estas posturas comenzaron a ir perdiendo firmeza. Es decir, bueno, no es el auxiliar del psicólogo, ¿qué más puede hacer el psicólogo? 1977, no es el auxiliar del psiquiatra, perdón. 1977, ley 17.132 del ejercicio profesional de la medicina, psicólogo auxiliar del psiquiatra, no podía hacer psicoterapia, no podía hacer
psicoanálisis, a pesar de eso, el consenso acerca de la capacidad psicoterapéutica del psicólogo se extendería cada vez más. O sea, prohibición a nivel deontológico y a nivel legal, pero convencimiento de las capacidades y de la formación que permitiría realizar esa actividad. 1974, Nobel destaca la técnica de la psicoterapia dinámica. El psicólogo tiene un rol predominante. En esos momentos, acuérdense que venimos del 60, de estas prohibiciones, es decir, que esto va a ir cayendo en la medida que se termina la década. Acá estamos hablando del 74. Una de las posiciones más definidas, donde se habla de que el rol del psicólogo no presentaba diferencias con el psicoanálisis. Harari, un representante de esta posición, habla de que no hay que limitar el psicoanálisis a una sola profesión, sino que había que utilizar esa teoría como una terapéutica, ¿no? Y como un método de investigación. Múltiples operaciones en las que podía intervenir el psicólogo ya habían sido vistas por Freud como aplicaciones del psicoanálisis. O sea, comienza a decir, el psicoanálisis es un modo de intervenir, y ese modo de intervenir no está solo limitado a los médicos. Otras posturas en este debate, ustedes lo verán cuando leyeron este texto, es acerca de Gregory Kaufman, que enfatiza la necesidad de la producción teórica del psicoanálisis para los egresados de la carrera de psicología. Se destacaba la relación psicoanalista, se desplegaba principalmente 4 instancias donde podían participar, que era la práctica hospitalaria, los grupos de estudio, la terapia personal y el control, en las cuales la relación era siempre una relación profesor-alumno. Y acá lo que llevábamos siempre la peor parte, o la parte más de perder, era el psicólogo. 3 cuestiones que implican estas posturas. Una fundamentación epistemológica que sostenía el debate del rol del psicólogo, un cuestionamiento profundo de las condiciones de implantación del psicoanálisis y una vista de las relaciones de poder que estaban establecidas por los psicoanalistas de la ASPA. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Surge una propuesta de un programa capaz de garantizar las carreras de psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires. La complejidad de las propuestas puede verse ahí da un ejemplo, en el plan de salud centralizado por el Estado, en la manera que el sistema nacional formularía el gobierno de Cámpora. Imagínense de qué tiempo estamos hablando. ¿Y qué otras posturas había en cuanto a este debate que estamos hablando de cómo se fue estableciendo el rol del psicólogo, de qué era lo que podía practicar y qué era lo que podía llevar a cabo y cuáles eran sus incumbencias y cuáles no? Hablamos de Blecher, posición del psicólogo como agente de cambio psicosocial, psicólogo como especialista en tensiones de la relación o comunicación humana. Me encanta esa definición. Especialista en la relación o comunicación humana. Pasaríamos todos con los grandes problemas que tenemos en la comunicación humana. Psicólogo institucional como técnico de la explicitación de lo implícito, o sea, como lo no dicho, ayuda a comprender los problemas. Psicólogo ante el sistema social y comprometido para el cambio social. ¿Sí? Harari va a hablar del modelo de la agente de cambio en la práctica de la psicohigiene y en la psicología de la conducta. Como hablábamos antes, personalidades como Nobel, Skafiga, Segal, hablaban de la diversidad de conocimientos que era necesario para este rol del psicólogo, del ejercicio de lo que es la higiene mental. Dice que había que diferenciar el rol del psicólogo y del psicoanalista. Entonces se propone para el psicólogo un rol centrado en la higiene mental, en la profilaxis, centrado en promover la importancia de las tareas preventivas, ¿no? Para expresarlo de otra manera, de decir,
nos estamos preocupando por el campo de atención, estamos trabajando solo en lo que es asistencia y nos estamos olvidando de lo que es la prevención, a grandes rasgos, como una cripta de la que se le hace el psicoanálisis, y se propone el rol del psicólogo centrado en lo que es la higiene mental. Bueno, ambigüedad en la contradicción, en esto que se planteaba, es decir, psicoanalista, gente de cambio, rol de psicólogo clínico o psicólogo orientado a otras especializaciones, pero el psicoanálisis también ocuparía un lugar importante. Desde una posición crítica del psicoanálisis se podía considerar que el énfasis en lo clínico era por que había muchos psiquiatras y psicoterapeutas, perdón. En este momento, acuérdense que hablamos de que como que había una psicoanalítica, perdón, una hegemonía psicoanalítica, y en donde empiezan a surgir, a través de diferentes críticos o diferentes posturas, la posibilidad de la implementación de lo que son las psicoterapias breves, en un contexto en el cual decían que el psicoanálisis no se podía aplicar para todo el mundo. Como que había ciertas condiciones o exigencias del psicoanálisis, que no me voy a meter en esta discusión, pero como que el psicoanálisis exigía una longitud temporal, una tolerancia al sufrimiento, un vínculo cerrado entre lo que es el analista y el paciente, un costo económico, porque estamos hablando de tratamientos que son sumamente largos, y de que tiene como un método no directivo. A partir de estas críticas es lo que surge la... el tema de las psicoterapias breves. Esta propuesta surge en el marco de las polémicas de los jóvenes psicoanalistas y los analistas de la IPA. Hablan de que las necesidades de masificación de la asistencia psicológica hablan de una asistencia popular y nacional. Desde el punto de vista teórico, el psicoanálisis volvía a aparecer como uno de los ejes principales en el cual se giraban en torno a los debates. Y por último, para mencionar de este texto, que más o menos te quita el aire de tanto que uno habla, hablamos de los aportes teóricos de Germani al lugar del psicoanálisis, la noción de conducta que circulaba en ese momento, pero que no hacía referencia a nada que ver con lo que estaba surgiendo con los conductismos norteamericanos, sino que estaba más relacionado a lo que es los postulados de la teoría del psicoanálisis. Creo que hecho, ¿se durmieron? No, no, para nada. Muy bien. Por lo menos yo estoy acá. El resto no lo sé. Hola. Agustina levantó la mano. Creo que fui como... bueno, no he visto Acá nada están porque todos. estaba... Sí, Verónica dice, se escucha una interferencia, creo que hay algún sonido en tu máquina o en tu ambiente, Ceci. Puede ser, pero la verdad que estoy sola, puede ser algún vecino. Fantasmas no sé. siempre hay, así que quizás. Puede ser, sí. Me parece que fue como un panorama bastante completo en relación a lo que plantea la unidad 3. No quiero saber cómo lo vieron mientras tomo un poquito de agua. Me parece que puede ser la máquina, ahora que pienso. Bueno. Ahí se cayó. Sí, me puede ser la máquina, no sé. Fue clarísimo todo, Mario Rosario. Viste, Pablo, cuando hablaba yo me reía solo. La historia de la psicología, aquellos comienzos que uno quiere negar, los tiene. A la hora... Sí. A la hora de hablar, uno quiere negar ciertas cosas, pero bueno, hay cosas que no se pueden negar, que las recuerdan. Pero bueno, nada, fue clarísimo Así todo, es. dice María del Rosario.
Vamos a hacer un panorama muy claro todo, profe, se entendió perfecto. ¿Se fue el ruido? Sí, se fue el ruido. Vaya a ver qué era ese ruido. Puede estar por explotar la máquina, chicos, de tanto que uno hace. Vamos, ¿hay alguno que me diga sí con el audio? A ver si se ve. Dale, profe, seguí, que está espectacular. Estoy como si hubiese corrido una maratón de lo que ya me he cansado. Se nota, se nota. Vuelvo a situar lo que hablábamos recién, origen de la psicología en Argentina, cómo se fue estableciendo. Recién hicimos como un panorama bastante rápido de cuáles fueron las características de estos periodos que hablan los autores que nosotros mencionan en el programa. Y en la unidad 4 comienza el recorrido por lo que son las escuelas, corrientes y sistemas de la psicología contemporánea. En la unidad 4 nos encontramos con 3 textos que van a hablar acerca de la teoría de Vygotsky, que van a hablar acerca de la teoría de los sistemas y que van a hablar acerca de lo que es la psicología de la Gestalt. Este texto de Vygotsky y una de las dudas o de las cuestiones que veníamos trabajando estos días es ¿a dónde me apunta o qué es lo que me está queriendo mostrar este texto de Vygotsky? A ver, a grandes rasgos este texto lo que está haciendo en un principio es dar una contextualización histórica de cómo surge la teoría de la actividad histórico-cultural de Vygotsky, hablando de cuáles fueron los precursores, no me gusta mucho esa palabra, o los antecedentes que nosotros podemos mencionar en lo que estaba ocurriendo como a nivel mundial. El texto habla de Locke, habla de Kant, pero va a ser como un especial énfasis en Darwin, en Schenop y en Fechner, que pueden considerarse como los principales antecedentes del pensamiento psicológico a finales del siglo XX. Hablamos de Darwin con la teoría de la evolución, hablamos de Fechner, donde hablamos de un ejemplo de cómo debería ser una ley que describiera la relación entre los hechos físicos y el funcionamiento mental del hombre, y hablamos de Schenop, que hizo estudios en animales, en ranas, si mal no recuerdo, y extrapoló esos conocimientos, esos sobre la teoría fisiológica de cómo trabajan esos procesos mentales a nivel de un individuo normal. Esto estamos como contextualizando un poco qué es lo que surgía a nivel mundial. Primeras escuelas, retomamos aquello que estaba sucediendo en Leipzig, en el laboratorio de Wundt. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial estamos hablando de los psicólogos conductistas que iban surgiendo en Estados Unidos, y como finalizando este recorrido o esta segunda etapa de lo que iba ocurriendo a nivel mundial, va a hablar de los psicólogos de la Gestalt y de lo relacionado a la percepción y a esta crítica que le hacían los psicólogos de la Gestalt, que ya después vamos a hablar relacionados a la crítica del conductismo y la importancia que empezaron a tomar esto. En Rusia, ¿qué es lo que estaba pasando, digamos, previo a que empiezan a surgir las teorías de Vygotsky? Hablamos de 2 congresos que se nombran, hay como importancia, de un congreso en 1923, lo voy a leer porque me lo olvido, el primer congreso ruso psiconeurológico, en donde Komilov habla del primer cambio intelectual y de la organización de la psicología después de la revolución.
Y es en ese contexto donde comienza a tener auge o donde comienzan a surgir el pensamiento de Vygotsky. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la teoría de la actividad histórico-cultural? Estamos hablando de repensar la relación de lo natural y lo cultural en la ontogenia. Estamos hablando de la práctica como elemento metodológico, unificador. Es lo que me da el contexto del nacimiento de esta mirada teórica. El desarrollo individual no se puede entender sin referencia al medio social. Teoría de la actividad histórico-cultural. ¿Cuál es la idea fundamental de la obra de Vygotsky? Hablamos que el desarrollo de los humanos puede explicarse en términos de interacción social. ¿Qué es lo que dice esto? Que nosotros podemos hablar de ir adquiriendo a través de la interiorización de los instrumentos culturales como es el lenguaje, que es lo que nos va a permitir pertenecer a los grupos en el cual nacemos, al cual dentro del cual se transmiten los productos culturales a través de la interacción social. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cuál es la importancia de la cultura y del sujeto inserto en un medio para lo que es la teoría de Vygotsky? Dos conceptos importantes que se desarrollan en este texto, que no me acuerdo si era de Carpintero, relacionados a lo que es la teoría de Vygotsky. Vamos a hablar de los procesos psicológicos elementales y de los procesos psicológicos superiores. Procesos psicológicos elementales van a estar relacionados a lo que es la memoria y la atención, y los procesos psicológicos superiores se van a subdividir en lo que son los procesos psicológicos avanzados y los procesos psicológicos rudimentarios. Los rudimentarios son los que nos encontramos insertos o inmersos dentro de esos procesos y por los cuales en esta importancia que habla Vygotsky de el sujeto inserto en la cultura, que es eso lo que nos va a permitir una formación e ir incorporando cuestiones a la formación de nuestra psiquis, y aquellos procesos psicológicos avanzados que son los que están relacionados a aquellas cuestiones que requieren como una instrucción especial, un marco institucional y particular de aprendizaje. Los ejemplos que se dan acerca de esto son acerca de la lengua escrita y los conceptos que nosotros vamos aprendiendo dentro del desarrollo de la vida. Básicamente, este panorama rápido de lo que es la teoría de Vygotsky, recorrido histórico de cómo se fue estableciendo, dónde surgió, cuáles fueron los antecedentes que se mencionan, la importancia del pensamiento que él toma del materialismo dialéctico, dónde está centrada su teoría, cuáles las cuestiones que él considera que son importantes en el desarrollo, y estas definiciones de lo que son los procesos psicológicos elementales y los procesos psicológicos superiores, donde vemos claramente los ejemplos de la importancia de la cultura en su desarrollo. Nos vamos rápidamente a lo que es el enfoque sistémico, donde surge a un texto que me pareció como muy lindo y muy sencillo de entender, donde se habla de la teoría general de los sistemas, cuál es la finalidad de la teoría general de los sistemas, que es dar la explicación a fenómenos basados en naturales, y esto hoy en día se aplica como a muchas otras realidades como las ecológicas, medioambientales, sociales, pedagógicas. Como antecedentes, porque no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de, estamos haciendo una mirada histórica, historiográfica de las escuelas, corrientes y sistemas. Como antecedentes se puede hablar de
los trabajos iniciales en la Escuela de Palo Alto y en la Escuela de Milán, en donde comienzan las propuestas de intervención de este sistema. ¿Cuál es la población en estudio cuando nosotros hablamos de el modelo sistémico? Hay que aclarar que la población en estudio no queda reducida al estudio de pacientes y familias con problemas graves, sino que lo que nos va a permitir el modelo sistémico es explicar el comportamiento y la evolución de las familias, que esto va a ser como una base para programas de formación y de prevención. Se considera desde este enfoque a la familia como un sistema en el que le son aplicables las mismas características que si nosotros habláramos de cualquier otro tipo de sistema general, y que esas características nos van a permitir, y que además de esas características que las que nosotros vemos de cualquier otro sistema, hay características específicas y relevantes que ya vamos a ver, que es lo que nos va a facilitar la comprensión de lo que es un sistema familiar. Principales aportes del enfoque sistémico en los estudios de psicología familiar. ¿Qué estamos hablando? Del proceso del desarrollo del ser humano. Se enmarca en una serie de sistemas que están relacionados unos con otros, ¿no? Y esos sistemas que están relacionados unos con otros son los escenarios de interacción con el ambiente. A ver, fácilmente creo que a todos cuando decimos esto, pensamos en los círculos concéntricos que hablan, que ya vamos a ver de lo que es el microsistema, el mesosistema y el macrosistema, y del ser humano inserto dentro de estos sistemas, que es lo que le va a permitir la interacción. ¿Qué es la familia? Es el sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción. Vuelvo a esto, es decir, la persona, un organismo dentro de una serie de sistemas relacionados uno con otros. Estamos hablando de un macrosistema, si pensaríamos como el círculo mayor, que estamos hablando del conjunto de valores, culturas, ideologías, creencias, que es lo que da como la organización general a las instituciones sociales. Luego estaríamos hablando de un círculo como más pequeño, macro, meso, donde estamos hablando del conjunto de sistemas con los que la familia guarda la relación y con los que se mantienen los intercambios directos. Y estamos hablando de un microsistema, que son las interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato. Ya no estamos hablando de aquellas relaciones con las creencias, con las formas de organización de las instituciones, ni con los sistemas intermedios, sino con el entorno inmediato que tiene la familia. La familia es un microsistema que configura la vida de las personas, bueno, eso lo sabemos todos. Definición de la familia y conceptos básicos. Según la teoría general de los sistemas, ¿qué es la familia? La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y que existen con el exterior. También estamos hablando de un grupo con una identidad propia y un escenario en donde se dan un entramado de relaciones. ¿Cuáles son las características o qué es lo que nosotros podemos identificar cuando hablamos de un conjunto organizado, interdependiente de personas en contacto e interacción, ¿no? Bueno, conjunto, que hablamos de una totalidad, de una gesta, en donde más allá de las individualidades que interactúan en lo que es una familia, tenemos que analizar cuál es el todo, cuál es la totalidad que se construye mediante la suma de esas individualidades que van a formar lo que es la familia. Estructurado lleva consigo una estructura, una organización de la vida cotidiana que incluye reglas, jerarquización de relaciones. Podemos hablar, bueno, hoy en día tal vez esto tenga como muchas
discusiones acerca de la jerarquización y de las reglas entre las relaciones de los componentes de la familia. Y hablamos de las personas, el papel activo del sujeto en 3 dimensiones, como procesador activo de la información, como estímulo, como impacto en el resto del sistema y como sujeto capaz de desarrollar una comunicación autorreferente. Es decir, poder establecer un diálogo. ¿Cuáles son las características de este sistema que nosotros estamos hablando de que es la familia? Es un sistema propositivo, ¿no? Que está orientado a que se puedan realizar distintas metas, ¿no? Esas metas en un principio están como asignadas socialmente y luego son interiorizadas y son la protección y la integración de los niños de los niños y de los miembros de la familia con la comunidad. Estamos hablando de un sistema autoorganizado en donde la familia plantea sus metas y los medios para lograrlos, un agente de su propio desarrollo, de sus propios cambios a través de estrategias, normas, recursos, procedimientos, y de un sistema donde hay una retroalimentación con el medio, es decir, un sistema abierto, así tendrían que ser, digamos. Podemos encontrarnos con familias que son un sistema cerrado, pero estamos hablando de sistemas abiertos en donde hay una continua retroalimentación con el medio. Bueno, estamos hablando de eso que yo decía recién, abierto en tanto que representa límites a la influencia de los otros sistemas, en donde hay una interacción, en donde los miembros de la familia permanecen en contacto entre sí a través de ciertos intercambios en donde aparecen entre sí, donde hay ciertos intercambios y que no son intercambios casuales, sino que son bidireccionales o circulares que hacen que la estabilidad de la familia se pueda perdurar. Cambios en el sistema, la estabilidad y los cambios en el sistema familiar. Bueno, volvemos a retomar lo que dijimos antes, de que es un sistema en constante transformación, que es capaz de adaptarse a las exigencias del desarrollo de los miembros. ¿Es capaz o no? Esta adaptación asegura la continuidad y a la vez el crecimiento psicosocial de los miembros. Es un proceso que ocurre debido al equilibrio entre las dos fuerzas que prevalecen en el sistema. La familia siempre va a buscar la homeostasis, es decir, la tendencia a mantener estable el sistema para que se pueda adaptar a los cambios, y por otro lado va a permitir que el sistema pueda desarrollarse y pueda haber cambios que permiten el crecimiento y el desarrollo de los miembros que se encuentran en la familia. ¿Cuáles son esas fuerzas que empujan el cambio, que provienen de los propios miembros de la familia? ¿Cuáles son esas fuerzas? Provienen de los propios miembros de la familia, de los sistemas, de los mesosistemas o de los microsistemas con los que la familia interactúa, y también dentro del propio macrosistema. Eso nos llevaría más a pensar en cuáles son a lo mejor las influencias sociales que podrían provocar o cambios dentro de lo que es una familia. Dentro vamos a llamarlo del gran sistema que es la familia, podemos encontrar diversos subsistemas, ¿no? Que conviven y que forman el sistema familiar. Tenemos la frartia o constelación fraterna, en donde se habla de la diferencia entre los hermanos. Básicamente estamos hablando, ustedes deben, en este momento cuando yo digo esto, deben pensar en las relaciones de sus hermanos con ustedes, en donde a veces dice que, bueno, se condicionan, en donde el hermano mayor, el hermano menor, ¿no? Y en donde también el rol de los padres va a estar determinado por cómo estén condicionados estos roles. La pareja
configura el proyecto de la vida familiar, plantea metas, distribuye roles, formula las normas, ¿no? Es como el subsistema que tiene como mayor poder en lo que es la familia. Creo que los que son padres pueden pensar acerca de los intercambios que han tenido en cuanto a la crianza de sus hijos, a la educación de sus hijos, ¿sí? Bien, estuvimos hablando de características, estuvimos hablando de lo que es el sistema, estuvimos hablando de cuáles son los subsistemas que confluyen dentro de este gran sistema, lo que es la familia, pero dentro del funcionamiento de ese sistema puede haber distintos patrones de interacción que hace que estos engranajes que forman el sistema comiencen a funcionar de manera disfuncional. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la sobreprotección, ¿no? Sencillo, interacción que hace que una persona se ahogue, que una persona no se pueda desarrollar, que la autonomía de esa persona comience a tener problemas, ¿no? Y que esto genere dependencia de algún otro miembro dentro del sistema familiar. Negación, no reconocer o huir de las relaciones conflictivas, lo que en consecuencia lleva a abordar la resolución de la resolución de los conflictos existentes. El enmascaramiento, que es como una distorsión de la realidad por medio de los pensamientos irracionales para poder satisfacer las propias necesidades. Sismogénesis, ¿no? Que estamos hablando del distanciamiento progresivo entre las interacciones de los miembros. Intrincación, hablamos de una referencia a las relaciones que se caracterizan por demasiado pegoteado, para decirlo de alguna manera, por una excesiva proximidad entre sus miembros. Y estamos hablando de rigidez, donde se hace referencia a aquellas relaciones y distribución de roles que son como inamovibles e incuestionables. Es decir, bueno, hay algo que se tiene que dar de una determinada manera, pero no lo podemos mover desde ese lugar. ¿Qué es lo que pasa cuando surgen estos patrones de interacción disfuncionales? Vienen las técnicas de intervención que ahí plantean, que se pueden realizar desde la teoría sistémica, en donde estamos hablando de establecimiento de límites, de representaciones, de buscar el reencuadre, de la búsqueda de competencias, de las variaciones de intensidad y lo que denomina la paradoja. Por último, antes que se me corte la luz, vamos a hacer como un breve repaso del texto muy sencillo o muy corto, que habla de lo que es la psicología de la Gestalt, que surge en Alemania a principios del siglo XX, principales referentes, Kuhler, Kafka, Lewin, donde estamos hablando de forma o de estructura como propiedad de las cosas. Estamos hablando de, ellos tenían como el enunciado de que el todo es más que la suma de las partes. Vieron que yo recién cuando hablaba de la historia de cómo se fue estableciendo la teoría de Vygotsky, también hablé de cuáles eran del lugar de dónde se sumaban en la discusión aquellos gestálticos que estaban surgiendo en Alemania, ¿no? ¿Y qué es lo que sostenían aquellos gestálticos? Que hay eventos psicológicos que son diferentes a las sensaciones o a la sumatoria de elementos. Como antecedentes, que no tenemos que perder de vista que estamos hablando de una visión histórica, historiográfica, y me parece que una de las preguntas era esta, estamos hablando de Kant, estamos hablando de Matt, estamos hablando de von Helfers, estamos hablando de James, como
precursores o como dónde se empezó a hablar de esta teoría de la percepción. Wertheimer habla de los estudios experimentales de la percepción del movimiento, en donde trabajaba con Kafka y Kuller. Von Harefeld, en donde habla que la forma emerge de los elementos de una sensación. Las percepciones contienen cualidades de las formas que no están contenidas en las sensaciones aisladas. Kuller, como recién dije, uno de los principales precursores, doctorado, fenómeno Phi, director del Instituto Psicológico en Berlín, Psicología de la Gestalt, emigra a Estados Unidos. Bueno, voy medio rápido, esto no es importante. ¿Cuáles eran los ejes de esta teoría? Que antes creo que fue una de las cosas que preguntaban de cuáles son los ejes de la teoría de la Gestalt. Se rechaza lo que se venía hablando acerca de Wundt, centrado en las sensaciones, y se rechaza lo que se venía hablando del conductismo, de decir, bueno, estamos hablando solo de sensaciones y acá estamos hablando solo de cuáles son las respuestas, ¿no? Los gestálticos hablaban de estamos dividiendo la conducta y acá queremos hablar de un holismo, de una conducta molar, de un análisis molar, de ver la conducta en su totalidad. Una de las características de esta teoría es la características, llamarlo, es la fenomenología, en donde estamos hablando de las percepciones de la realidad que tiene el paciente. ¿Hacia dónde se orienta esta conducta? ¿O qué es lo que mira? Va hacia una meta, ¿sí? La conducta va a estar determinada por la totalidad de las variables en donde se interactúa y no por un estímulo puntual. Postulados y conceptos básicos de esta teoría: la psicología desde arriba, desde las totalidades brindadas por la experiencia. Oposición en las hipótesis de constancia, hablamos de lo que es isomorfismo psicofísico, los procesos psicológicos de la percepción y los procesos cerebrales tienen la misma forma. En esta teoría hablamos de campo físico y de campo cerebral. Y esto, bueno, más de lo que venimos hablando recién, la noción de campo y de conducta. La conducta está dotada de fuerzas que regulan y determinan, las respuestas son generadas en este campo, y el isomorfismo psicofísico, que los procesos psicológicos de la percepción y los procesos cerebrales tienen la misma forma. ¡Wow! Creo que antes que se corte la luz, hice todo rápido y lo pudimos resolver. Voy a tomar un poco de agua.